Nos dijeron que era sagrada, un obsequio de las deidades, una planta cuyo nombre se susurraba en el humo de templos ancestrales, un umbral hacia lo divino, una herramienta de profetas, chamanes y sabios. Pero en algún punto del camino, algo se transformó. Los rituales se desvanecieron, la reverencia se disolvió, y aquel portal se convirtió en un simple pasatiempo. Hoy es legal, recreativa, glorificada, pero nadie se hace la pregunta fundamental: ¿qué efecto tiene sobre el alma? Porque esta planta no solo relaja el cuerpo, abre algo mucho más hondo, y no todos están preparados para lo que desvela. Nos contaron que era sagrada, un regalo de los dioses, una planta de paz, una maestra de verdades. Afirmaron que abría el corazón, que abría la mente, que abría las puertas, ampero. Nadie nos advirtió sobre las otras puertas, aquellas que rechinan en el silencio, las que no se abren a la luz, sino al reflejo, a mucho antes de los apartamentos llenos de humo, antes de que los porros se pasaran de mano en estacionamientos, antes de la legislación y la lenta danza del marketing cultural, existió un fuego y una hoja. En algún lugar los unió por primera vez. La llama besó a la planta se rindió, y de esa alquimia surgió un humo que no era una simple bocanada, no era un truco de fiesta, sino una presencia. Los antiguos no usaban palabras como cloaken, no buscaban escapar, anhelaban entrar en algo más profundo, algo invisible, hasta la médula misma del alma. Para ellos, el cannabis no era un pasatiempo, era un portal, y un portal, por su propia naturaleza, siempre se abre en ambas direcciones. Imaginamos al primero que la inhaló, solo, bajo un manto de estrella, sintiendo como su cuerpo se ralentizaba, pero su visión se agudizaba, escuchando el latido de la tierra, tocando el silencio por primera vez, sintiéndose observado, no por los dioses, sino por su propio ser. La planta no prometía éxtasis, prometía exposición, y en eso residía su santidad. Había cánticos, había ayunos, había noches enteras en quietud, esperando que la planta hablara, porque el cannabis no hablaba fuerte, susurraba, y solo los que estaban quietos podían oírla. Pero, con el tiempo, el templo cambió. Los muros de piedra fueron reemplazados por pantallas de televisión. El silencio se convirtió en listas de reproducción. La reverencia se volvió rutina, y lo que una vez fue sagrado, lentamente fue reempaquetado como una sensación. Encendimos la misma planta, pero en una habitación diferente, de una manera distinta, con una intención distinta, no para encontrarnos con nosotros mismos, sino para olvidarnos. Le pedimos que abriera la misma puerta, pero ya no llamamos. La pateamos, y algo, del otro lado, respondió. Porque toda planta sagrada no es solo un regalo, es un espejo, y los espejos no adulan, reflejan. Así que la pregunta comienza aquí, a no qué hace el cannabis, sino que nos muestra, y más importante aún, ¿estamos listos para verlo? Porque esto no se trata solo de una planta, se trata de un camino recorrido por millones con los ojos vendados. Y ahora, la venda arde. Decían que era solo una planta, una hoja, un tallo, un aroma envuelto en nostalgia y rebeldía. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si ese humilde brote verde no es una sustancia, sino una estructura? ¿Y si es una puerta que cruzamos con total despreocupación? Encender, inhalar, sonreír. Y sin embargo, cada acto de fuego, cada aliento, es una llave que gira dentro de algo mucho más antiguo de lo que imaginamos. Esto no es Kale, no es manzanilla, no solo calma, convoca, no hacia afuera, sino hacia adentro, hacia los rincones que hemos dejado en penumbra, hacia las memorias que sepultamos bajo la conveniencia, hacia las heridas que envolvimos en lógica y olvidamos cómo sentirán, porque el cannabis no es una herramienta. Una herramienta obedece, espera. Esta, en cambio, cuestiona, refleja, no nos da visiones, nos entrega un espejo y nos pide que miremos, no al mundo, sino a nosotros mismos, al desván desordenado de nuestra casa interior, a los marcos rotos, las habitaciones cerradas con llave, los cajones que nunca nos atrevemos a abrir en Temín. Y es por eso que algunos ríen y otros lloran, porque algunos flotan y otros caen, porque la planta no crea la emoción, la amplifica, no te entrega la claridad, te muestra tu propia niebla, y en ese instante te das cuenta de que esto no tiene nada que ver con la planta. Se trata de la persona que la sostiene. A los místicos antiguos lo sabían. No fumaban para escapar, fumaban para descender a la caverna del alma, para caminar descalzos a través de la memoria,
del arquetipo, del sueño. Lo hacían con rituales, con cantos, con silencio, porque un espejo, sin la debida preparación, no muestra la verdad, muestra la distorsión. Y la distorsión, sin un anclaje, se convierte en una espiral. Por eso la misma hoja puede traer sabiduría, o paranoia, paz, o inquietud, revelación, o ilusión. La planta no es ni santa ni pecadora, es neutral, espera tu intención y luego la magnifica. Si le traes reverencia, la profundiza; si le traes miedo, lo intensifica; si le traes apatía, te devuelve el reflejo del vacío. Es por esto que el templo importa. El espacio, el silencio, la preparación, porque un portal no es un patio de recreo. No se entra con ruido, se entra con quietud, con respeto, con discernimiento. Aunque quizás la pregunta correcta no es si debo usar la planta. Quizás la pregunta es: ¿estoy listo para ver lo que refleja? Porque detrás del humo, detrás de la relajación, detrás de la estética cultural, hay Anambra. Y algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran en silencio antes de los papeles de liar, antes de los dispensarios, antes de los letreros de neón, parpadeando 420 y las figuras que echan humo en TikTok. Existía un templo, y en ese templo el cannabis no se fumaba, se ofrecía. Si quemaba lentamente como incienso, un susurro de aroma que se enroscaba hacia las vigas, mientras los cánticos vibraban en los huesos de los muros de piedra. No se encendía para escapar, se encendía para invocar en el Atharvaveda, uno de los textos más antiguos de la India. El cannabis era llamado una de las 5 plantas sagradas, un don divino, un portador de amrita, el néctar de la inmortalidad no ira, recreativo, ira ritual, un puente entre Shiva, el destructor de la ilusión, y los sabios ascetas que caminaban, descalzos hacia el fuego de la conciencia. Estos místicos no se encendían uno en las fiestas, ayunaban, cantaban, se sentaban durante horas en silencio, con el chilem de arcilla, descansando entre sus dedos como una antorcha entregada por los dioses. Para ellos, el humo no era humo, era una ofrenda en la China taoísta. Los registros de antiguos alquimistas como He Hong describían fórmulas que combinaban cannabis con ginseng y otras hierbas sagradas, no para colocarse, sino para tener sueños lúcidos, para desbloquear templos astrales en la mente, para estirar la percepción más allá de lo físico, hacia los reinos de la visión inmortal. Eran iniciados, no influencers. No solo usaban la planta, se preparaban para ella, porque sabían que una llave en la cerradura equivocada puede romper la puerta por completo en el sufismo medieval, especialmente en las ramas de África del Norte y Persia. El hachís no se tomaba por placer, se tomaba con oración, con poesía, con entrega. El objetivo era la fan, la aniquilación del ego para disolverse en la presencia divina. Los místicos se reunían bajo la luz de la luna recitando versos Jijumi, sintiendo como los velos se adelgazaban con cada inhalación. Pero en Rumi adversia: ¿por qué buscar a Dios en la embriaguez si Él ya danza sobrio dentro de ti? No era la sustancia, era el espacio, el ritual, el contenedor, incluso entre los antiguos hebreos. Aunque la palabra cannabis no aparece explícitamente, eruditos como Sula Benet y Raphael McCullum sugieren que el cone bosom, un elemento aromático del aceite de la santa unción de Moisés, era probablemente una referencia a la resina de cannabis. Si es cierto, entonces, los óleos sagrados del sumo sacerdote, usados para bendecir templos, reyes y profetas, podrían haber llevado la esencia psicoactiva de la misma planta que ahora se vende en bolsas de plástico en las esquinas. Este es el templo olvidado, no un edificio, sino una forma de acercarse a lo sagrado. El cannabis, en sus orígenes, no se inhalaba en el caos, se invitaba en ceremonia, el silencio antes de la respiración, durante la integración and después. Hoy encendemos porros en los baños y navegamos por las redes sociales. En aquel entonces, encendían la planta junto a altares y observaban las visiones elevarse con el humo. Así que la pregunta no es si el cannabis es sagrado, en siempre lo fue. La pregunta es si hemos olvidado cómo encontrarnos con él. Porque cuando el templo desaparece y solo queda la brasa, corremos el riesgo de confundir las cenizas con la llama, y dicen que fue Shiva quien lo inhaló por primera vez. No en rebeldia, no en evasion, sino en sagrada soledad bajo una luna creciente, envuelto en cenizas y silencio. En la cosmología hindú, Shiva no es un dios de la gentileza, es el destructor,
el danzarín cósmico, cuyo ritmo disuelve la ilusión. No consuela, confronta y a través de la destrucción despeja el camino. Paralevet y es Shiva, señor de la transformación, quien está más íntimamente conectado con el Kanabis-san. En el texto sagrado del Shiva Purana, se dice que la planta brotó de la tierra donde cayeron gotas de gemrita, el néctar de los dioses, durante el gran batido del océano. De ese suelo emergió el Bhang, una preparación de hojas de cannabis utilizada en ofrendas al propio Shiva-an, pero no como una droga, como un sacramento. Hoy, en todo el subcontinente indio, los ascetas errantes conocidos como sages todavía llevan la antorcha de esa práctica antigua. Su cabello enmarañado como las raíces de la tierra, sus cuerpos cubiertos de ceniza sagrada, sus mentes enfocadas únicamente hacia adentro. No son fumetas, son buscadores. Y su relación con el cannabis no es de indulgencia, es de aniquilación. La aniquilación del ego durante largas meditaciones en cuevas de montaña o en los escalones de un templo. El sadhu enciende el chilam, una pipa de arcilla tradicional. Inhala, no para elevarse, sino para quemar la identidad capa por capa. Cada bocanada es una pira funeraria, cada exhalación un acto de desapego. Cantan bom, bom, bol, invocando a Shiva mientras el humo se enrosca como escritura sagrada en sus frentes. La planta es su espejo, les revela los apegos que deben quemar, las ilusiones que deben disolver y sin embargo, incluso dentro de la India, no todos están de acuerdo. Algunos gurús advirtieron que el cannabis, cuando se usa incorrectamente, no disuelve el ego, lo infla, que sin el ayuno, el canto y el silencio adecuados, la planta se convierte en una distracción, una imitación hueca de la trascendencia. Swami Sivananda, uno de los grandes santos modernos, advirtió contra la dependencia de cualquier sustancia para el crecimiento espiritual. Dios no está en el humo, decía, sino en la quietud detrás de los ojos. Aún así, para los sages que han abandonado la sociedad, que han renunciado a posesiones, nombres e incluso familias, el cannabis sigue siendo un compañero no para el consuelo, sino para la confrontación. Dicen que cuando caminas solo por el Himalaya, con solo el viento y tu propia mente, la planta te enseña a morir mucho antes de que tu cuerpo lo haga. No una elevación, una muerte, y de esa muerte, un renacimiento. Es un rito que el mundo moderno no puede empaquetar, un viaje que no puede ser transmitido en streaming, porque esto no se trata de cannabis, se trata de la postura sagrada que mantenemos ante él, la disciplina, la devoción, la locura divina que convierte el humo en una escalera. Nos dijeron que Shiva lo inhaló, pero olvidaron mencionar que lo hizo solo después de disolver su ser, hasta no ser nada más que una llama en la quietud de la China ancestral, donde la niebla envuelve las montañas como plegarias susurradas, donde el silencio contiene más verdad que las palabras. Vivieron. Los alquimistas del Tao no vestían túnicas de oro, no buscaban riqueza ni fama, eran buscadores del aliento eterno, de la inmortalidad, pero no la clase de inmortalidad escrita en mármol o mito, sino la suave y radiante que habita en un cuerpo, completamente sintonizado con las corrientes del universo. Y entre los pergaminos, entre las raíces y perlas pulverizadas, había un nombre pronunciado con reverencia y cautela en cannabis. En la tradición taoísta, esta planta nunca fue vista como veneno ni como placer. Era una hierba de visión, una llave para portales internos, pero solo si la cerradura ya estaba preparada. El sabio taoísta Gehong, en Elbio Pusi, describió recetas que mezclaban cannabis con ginseng y resina de abeto utilizados para provocar sueños lúcidos, visiones de los reinos celestiales y comunicación con los inmortales. Pero había una advertencia oculta en los márgenes ansí: el cuerpo era impuro, si la mente era inestable, si el ji, la fuerza vital, era caótico. La planta no abriría los cielos, abriría las sombras. En el taoísmo, cada elemento tiene una vibración, cada sustancia una frecuencia. Se creía que el cannabis amplificaba el chi del usuario. Si tu energía era armoniosa, la planta podía extender la vida, traer sueños proféticos e incluso mejorar los sentidos sutiles. Pero si tu energía estaba dispersa, se fragmentaría aún más, como afinar un instrumento con demasiada tensión, hasta que las cuerdas se rompen. El alquimista la llamó la hierba espejo, porque no añade, refleja usada con precisión, en meditación profunda. Después de una larga purificación, ira an elixir, usada de forma casual, imprudente, como un atajo,
se convertía en un veneno, y no del tipo que mata el cuerpo, sino del que adormece el espíritu. En lenguaje moderno, podríamos decir que afecta el sistema endocannabinoide, tocando el estado de ánimo, la percepción, el dolor, la memoria. Pero en la alquimia taoísta, esto era simplemente la danza del yin y el yang, moviéndose demasiado rápido, girando antes de que el cuerpo estuviera listo, y por eso, advertían, esta no es una hoja para quemar por aburrimiento. No es una herramienta para los impacientes. El cannabis puede expandir tu percepción, sí, pero si no te has anclado primero, también expandirá tus ilusiones. ¿De qué sirve ver las estrellas si ya no sabes cuál es el camino hacia arriba? Ozzy, que los maestros, cuando usaban la hierba, lo hacían solo después de la disciplina, después del silencio, después del ayuno, no para perseguir visiones, sino para recibirlas. Porque en el taoísmo, el cuerpo no es solo una cáscara, es un altar, y la planta, si se respeta, se convierte en incienso para lo divino. Pero usada descuidadamente, sin alineación, sin humildad, se convierte en un humo que nubla en lugar de aclarar en las silenciosas cámaras de los adeptos taoístas. Decían una cosa más: no confundas el movimiento con el progreso, y no confundas la expansión con el despertar. Porque el cannabis, como el fuego, puede calentar el alma o consumirla en dos. Hay un silencio que no proviene de la ausencia, sino del desmoronamiento de la identidad. Y en ese silencio, los místicos escuchaban, desde los sinuosos callejones de la Persia medieval hasta los círculos de dervishes bajo la luna creciente. Los sufíes danzaban no para actuar, sino para desaparecer. Lo llamaban fan, la aniquilación del yo en la presencia de lo divino, y a veces había humo. El hachís, en ciertas ramas del misticismo islámico, era más que una sustancia. Se veía como un quitavelos, un sacramento no para el placer, sino para atravesar la ilusión de la separación. Se decía que apagaba la voz del ego el tiempo suficiente para que el alma pudiera susurrar, pero no todos los sufíes estaban de acuerdo. Incluso en la casa del místico había cautela. Había muros construidos no con reglas, sino con reverencia. Algunos, como los errantes extáticos de la orden calendaria, abrazaron la hierba en sus ritos sagrados. En el tenue resplandor de reuniones iluminadas por linternas, cantaban los nombres de Dios. Inhalaban profundamente y giraban hacia su interior, buscando la aniquilación no en el cuerpo, sino en los límites del ser. Para ellos, la planta era un puente, una cuerda descendida al abismo. Pero hasta un puente puede derrumbarse si se cruza a ciegas. En Rumi, el amado poeta del alma, ofreció una advertencia envuelta en terciopelo. ¿Por qué buscar a Dios en la embriaguez?, preguntó. Si Él ya danza sobrio dentro de ti. Rumi no condenaba la planta, iluminaba el peligro del atajo, que cualquier cosa que se convierta en una muleta, sin importar cuán sagrado sea su origen, puede convertirse en una. Sabía que la mente intoxicada podía confundir los destellos con el sol, que el éxtasis desvinculado de la devoción era solo otro truco del ego. Y es aquí donde la verdadera lección de los sufíes toma forma, porque para ellos, el hachís nunca fue el maestro, era una puerta, y no todos los que entraron regresaron con sabiduría. Algunos volvieron desorientados, enredados en ilusiones confundidas con revelaciones. Los místicos sabían que no todas las visiones son revelaciones, que la luz puede cegar tan fácilmente como puede guiar, y que un buscador sin anclaje es como una vela en el viento hermosa, parpadeante y fácil de extinguir. Incluso los místicos que veían el rostro de Dios en todo, caminaban con cuidado, ayunaban, rezaban, lloraban sobre alfombras gastadas durante horas antes de atreverse a alterar el velo entre este mundo y lo invisible. Porque llamar a la puerta del infinito intoxicado por el yo era ser devorado. Y quizás esa es la verdadera esencia del afán, no una euforia, no una emoción, sino la sagrada destrucción de la ilusión de control. La planta, como todas las herramientas sagradas, hace una pregunta antes de abrir la puerta: ¿estás aquí para recordar o solo para sentir? El humo se eleva guay dentro de él, el alma, o se disuelve en el silencio, o se aferra al eco de su propio nombre. Hay lugares donde el humo no significa escape sino communion, donde el aliento se convierte en ofrenda, donde el fuego encendido en una pipa de arcilla no es para el placer, sino para la presencia. Entre los Rastafari, la hierba no es un pasatiempo, es sagrada. No la llaman hierba, la llaman ganja, la curación de las naciones, el sacramento verde, el don dushá. Y cuando se reúnen, no encienden en aislamiento,
ahogando el mundo en silencio se reúnen en círculos, los llaman sesiones de razonamiento. Y es aquí donde la hierba revela su verdad. En estos círculos no hay jerarquía, ni predicador, ni púlpito, solo la palabra hablada, pasada, reflejada. El humo se mueve al ritmo de la voz, una calada, una pausa, una verdad. Y en ese flujo, algo antiguo despierta. Hablan no para ser oídos, sino para descubrir, para despojar el ruido del mundo y encontrarse a sí mismos y a los demás sin disfraces. Esto no es intoxicación, is invocation. El razonamiento es un ritual, en la granja es incienso. El círculo se convierte en una catedral sin muros y el Dios viviente escucha desde adentro. Nacido en el suelo de la resistencia, el movimiento Rastafari nunca fue solo una religión, fue una rebelión del espíritu contra el imperio, contra la opresión, contra todo sistema que le decía al alma que era pequeña. Y en esta rebelión, la hierba se convirtió en un símbolo, no de escape, sino de sagrado desafío. Haile Selassie, el León de Judá, no era visto solo como un hombre, sino como un eco viviente de la profecía. Y la hierba, el puente entre las promesas antiguas y la lucha moderna. Pero incluso aquí hay reglas, no dichas. Un hombre que fuma solo, sin reflexión, sin oración, no es un místico, es un vagabundo. Para los Rastafari, el poder de la ganja proviene de la alineación, de la intención. El corazón debe estar limpio, la mente abierta. El humo debe elevarse, no para adormecer, sino para alcanzar la sabiduría, porque la hierba amplifica lo que sea que haya adentro. Si el alma es confundida, el humo profundizará la niebla. Si el alma está clara, el humo se convertirá en claridad. Como dice el libro del Apocalipsis, en las hojas del árbol eran para la sanación de las naciones. Pero la sanación no ocurre deprisa, ocurre en el ritmo, en el aliento, en la presencia. La hierba es sagrada cuando las manos que la sostienen están limpias de propósito. Y así, los Rastafari enseñan viviendo, no en templos, sino en jardines, no con dogmas, sino con no persiguen visiones, no adoran a la planta, dejan que los guíe suavemente hacia algo más profundo, un acto de recordar. YNES, círculo sagrado, bajo las estrellas, dentro del latido del corazón. Comienzas a entender, nunca se trató de colocarse, siempre se trató de volver a casa. La llamaron un regalo, una planta de paz, una llave para la visión. Pero, YC Sue, verdadero poder no es mostrar los cielos, sino reflejar el alma. El cannabis no crea la verdad, no inventa la emoción, la revelan, quita la máscara, y lo que desvela, la mayoría no está lista para verlo. Por eso algunos sonríen y otros tiemblan, porque la risa llega en un aliento y la paranoia en él. Siguiente, no es la hierba la que cambia, es el espejo que sostiene. Carl Jung, el psicólogo místico, dijo una vez, lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. Esta planta no ofrece consuelo, ofrece una confrontación. Tetris. Del humo, los espejos comienzan a levantarse y de repente no estás mirando al mundo, te estás mirando a ti mismo. Las ansiedades, el duelo olvidado, los impulsos que has silenciado con distracciones, las preguntas que has enterrado bajo años de ruido, la máscara de la persona comienza a disolverse, y lo que queda es crudo, sin filtros, verdadero. Ya no tienes el control de lo que permanece oculto. El guardián se ha hecho a un lado, y la sombra emerge en las tradiciones místicas, desde los sufíes hasta los taoístas. Esta sombra no es malvada, es lo no integrado, es la parte de ti que nunca invitaste a la mesa. El miedo al juicio, el trauma reprimido, los deseos no vividos. La planta convoca a estos fragmentos no para castigarte, sino para preguntar, ¿puedes enfrentar lo que has escondido? Esto no es el éxtasis del misticismo, es el crisol, el desmoronamiento antes de volverse completo. En los escritos de Dion Fortune sobre defensa psíquica, ella advierte que en estados alterados, sin anclaje, sin guía, tu campo de energía se vuelve poroso, inestable. Entidades, ideas, incluso tus propias energías no resueltas, encuentran su camino. No porque la planta sea demoníaca, sino porque estás desprotegido. No es la hierba la que abre la puerta, eres tú. La planta solo quita los cerrojos, y así te sientas, inhalando un humo que huele a ritos antiguos, pero en lugar de paz, sientes la presión, no desde afuera, desde adentro. La prueba ha comenzado. Para algunos,
la hierba amplifica la creatividad. Para otros, despierta el miedo. Pero ambos son ilusiones si no se procesan. Porque si una revelación no conduce a la transformación, se convierte en estancamiento. Este es el peligro. No la planta, sino la pretensión de que la estamos usando conscientemente, cuando en verdad nos está usando a nosotros para revelar las grietas en nuestra propia alma. Y sin embargo, este espejo no es cruel. Es un regalo envuelto en humo y silencio. Si estás dispuesto a ver, si estás dispuesto a escuchar, si estás dispuesto a quedarte, porque la verdad no grita en visiones, susurra desde el reflejo en tus propios ojos. La pregunta nunca es si. El cannabis te mostrará algo. La pregunta es si serás lo suficientemente valiente como para mirarán. Nos dijeron que era suave, que podía calmar el caos que era segura, pero olvidaron decirnos algo mucho más importante que esta planta. Esta antigua aliada no trae la paz, magnifica lo que ya está ahí. El cannabis no crea tu realidad, la estira, la ensancha, la desgarra como una tela hasta que quedas envuelto en tus propias frecuencias. Y a algunas personas no les gusta lo que encuentran, porque el cannabis no es una bomba, es un amplificador, una lupa para el alma. Por eso una persona se derrite en serenidad y otra se hunde en la ansiedad. La misma cepa, la misma dosis, la misma llama, pero un alma diferente. Los taoístas lo sabían. Escribieron sobre el cannabis con reverencia, sí, pero también con advertencia. En las biografías de los inmortales, textos antiguos hablan de cómo el cannabis se combinaba con ginseng para despertar sueños y prolongar la vida, pero solo para aquellos en equilibrio, en armonía, porque cuando la fuerza vital, el chi, está fragmentada, la planta solo intensifica la fragmentación, no cura la confusión, la hace eco. Como golpear una campana, vibrará con la nota que ya está presente. Entonces, la pregunta es, ¿en qué frecuencia estás vibrando? Si traes miedo, crecerá más fuerte. Si traes paz, se expandirá. Si traes ira, se incendiará. La planta no discrimina. Absorbe y luego te muestra a ti mismo. Por altavoces en los chamanes indígenas, hablan de espíritus de las plantas, energías que no solo alteran la percepción, sino que entablan un diálogo con el usuario, pero solo cuando el usuario está escuchando, cuando vienen con humildad, preparación, intención, porque la intención es el volante del vehículo espiritual. Sin ella, el viaje no tiene dirección. En los ritos sagrados, el uso del cannabis se combinaba con ayuno, canto, oración, soledad. No eran accesorios, eran anclas. Ataban al usuario a algo más profundo, para que cuando el velo se levantara, no se ahogaran en lo que surgía. Pero en el mundo de hoy, esa estructura se ha ido. Los rituales se han perdido. Lo sagrado se ha vuelto casual, y así encendemos la hierba con el caos en nuestras mentes y nos preguntamos por qué la paz nunca se queda. Fumamos en momentos de estrés, de dolor, de aburrimiento, pero el cannabis no es una venda, es un megafono, y cuando le susurras, el alma grita de vuelta. Por eso tanto sienten una niebla, no porque la planta esté adormeciendo, sino porque su propia energía no resuelta ahora se multiplica, demasiado fuerte para ignorarla, demasiado dispersa para navegarla, y sin embargo, esta es la misericordia oculta, porque sí revela el caos. También ofrece la oportunidad de enfrentarlo, de reducir la velocidad, de mirar hacia adentro, de preguntar no qué me está haciendo la planta, sino qué traje yo a este ritual. La energía nunca se crea, solo se transforma, y en presencia del cannabis se vuelve innegable. Así que, antes de la calada, pregúntate, ¿qué estoy cargando? ¿Qué pensamientos, qué miedos, qué recuerdos susurran en el fondo de mi silencio? Porque esta planta no los silenciará. Les subirá el volumen hasta que ya no puedas fingir que no están ahí. Esa es la prueba, no de la planta, sino de ti. El amplificador está encendido. ¿Estás listo para escuchar tu propia frecuencia? Decían que era relajante, que calmaría los nervios, que aquietaría el ruido, que detendría la mente. Pero, ¿why? Si la quietud nunca estuvo vacía, y si en esa calma algo se agita, ansiedad, paranoia, una creciente sensación de exposición, como si tu alma estuviera bajo una luz demasiado brillante para mentir. Estos no son efectos secundarios, son revelaciones. Y la fuente no es la planta, eres tú. Carl Jung lo llamó la sombra, lo no reconocido, lo no visto, las partes de nosotros mismos que exiliamos al sótano de nuestra psique. No porque sean malvadas,
sino porque son incómodas. Miedo, vergüenza, deseo, dolor antiguo, heridas ancestrales transmitidas a través de generaciones. Y cuando fumamos, cuando el ego se ablanda, cuando los límites se difuminan, la puerta de ese sótano se abre con un crujido. And Jung dijo, hasta que no hagas consciente, lo inconscient dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Pero el destino tiene muchos disfraces y a veces lleva una nube de humo, porque el cannabis no crea la sombra, la invita a la habitación. A las tradiciones espirituales sabían esto mucho antes de que la psicología le diera un nombre. En los textos místicos de la Cábala se describen las Clifo, Cascauraus, Invoturaus, que rodean la luz divina, creadas por el desequilibrio, no malvadas por naturaleza, sino retorcidas por la negligencia. La misma idea aparece en el taoísmo. Un cuerpo sin armonía se convierte en una casa de chi distorsionado. Y en esa distorsión, el cannabis actúa como un espejo que no miente, refleja lo que te negabas a ver. ¿Alguna vez has sentido, después de fumar, como si tus pensamientos te estuvieran observando a ti, en lugar de al revés? Como si de repente estuvieras desnudo ante ti mismo, no física, sino espiritualmente. Esta es la revelación, y para muchos es aterradora, porque confundimos la calma con la seguridad. Pero el cannabis no siempre trae calma, a veces trae confrontación. Esa opresión interna, ese corazón acelerado, ese susurro de pavor no es la planta, es la parte de ti que no ha sido atendida, que no ha sido sanada, que no ha sido nombrada. Jung dijo que enfrentar la sombra es el primer paso hacia la totalidad. Pero nadie te dice cuán ruidosa puede ser la sombra cuando los filtros se caen. Y el cannabis quita los filtros. En estados alterados, la psique se vuelve porosa, suave, permeable, y todo lo que enterraste comienza a emerger. A la ocultista Dion Fortune advirtió que estos momentos de sensibilidad aumentada también abren puertas, no solo a estados superiores, sino también a los inferiores. Las brechas emocionales, como las llamaba, se convierten en alimento para lo que yace debajo. Así que cuando el miedo se cuela, cuando sientes ojos que te observan desde dentro de tu propia mente, entiende que esto no es un castigo, es una initiation. El ego preferiría escapar, culpar a la cepa, culpar a la planta, pero el alma sabe más. Sabe que esta es una oportunidad no para adormecer, sino para ser testigo, porque lo que emerge en el humo ya estaba esperando en el silencio. La planta solo encendió las luces, así que si tu viaje con el cannabis trae oscuridad, no corras, siéntate, respira, escucha, porque dentro de esa oscuridad hay una puerta, y a través de esa puerta espera tu verdadero ser, completo, sin miedo, finalmente listo para ser visto. Dicen que el velo se vuelve más delgado, que cuando el humo se arremolina, lo oculto comienza a respirar. No solo dentro de nosotros, sino a nuestro alrededor. La mente no es lo único que abre el cannabis, es el campo, el escudo etérico, el cuerpo de energía sutil que todos llevamos. Esa piel invisible entre el alma y el espíritu, entre el yo y todo lo demás. Dion Fortune lo llamó el aura, una membrana psíquica. Y en estados alterados, advirtió, esa membrana se debilita. Y cuando se debilita, las cosas entran. No solo pensamientos, no solo visiones, sino corrientes, presencias, entidades. La mayoría de la gente se ríe de esa idea, porque nos han enseñado que el mundo es solo físico, que solo lo que se puede tocar es real. Pero aquellos que han viajado, los que han visto los espacios entre los sueños y la luz del día, saben que no es así. En su obra fundamental, Autodefensa o Psíquica, Fortune escribió esto: cuando la conciencia flaquea, entidades de regiones inferiores pueden acercarse, alimentándose de las brechas emocionales expuestas. No es superstición, es física espiritual. Así como un corte en la piel permite la entrada de bacterias, una rasgadura en el aura, creada por trauma, estrés o alteración química, se convierte en una abertura. Y el bajo astral siempre está escuchando. No se trata de demonios como los imagina la religión. Se trata de frecuencia de resonancia, de energía no integrada. Porque el cannabis, especialmente cuando se usa sin anclaje, puede estirar el campo. Pero si el espacio interior no está alineado, lo que entra puede no ser luzan. Es por eso que las tradiciones antiguas combinaban cada planta con preparación en ayuno, oración, silencio, protección. Los sufíes lo sabían, los chamanes lo sabían,
Los alquimistas taoístas lo sabían. El cannabis nunca fue destinado a ser consumido de manera casual. Era un sacramento, un alave ritual, no solo para desbloquear la mente, sino para invitar a los espíritus a la mesa. Y quien llega a esa mesa depende enteramente de la condición del anfitrión. Algunos dicen que después de fumar se sienten observados, no por personas, sino por algo más, algo que mira desde dentro del sueño. Familia, extraño, íntimo pero ajeno. No son alucinaciones, son percepciones agudizadas. El ruido del ego se apaga y la señal de lo invisible se enciende. Si tu campo áurico está lleno de caos, de trauma no resuelto, de emoción reprimida, esa señal puede atraer el tipo equivocado de atención, como un faro sin capitán, parpadeando una luz sin mapa, sin brújula, sin barandilla. Las cosas atraídas por esa luz no están ahí para guiarte, están ahí para alimentarse. Por eso tantos reportan pensamientos intrusivos, pesadillas, cambios de humor repentinos, una sensación de ser observados, seguidos o drenados. El cuerpo etérico, una vez desgarrado, tarda en cerrarse. Y si no sabemos cómo cuidarlo, permanece abierto, vulnerable, en carne viva. El cannabis es una puerta, pero las puertas se abren en ambos sentidos. Y no todos los visitantes tienen tu sanación en mente. Dion Fortune no escribía por popularidad, escribía por protección. Escribía porque había visto a demasiados buscadores, demasiados místicos, demasiados sensibles dotados caer en la locura, no por lo que encontraron, sino por lo que los encontró a ellos. El aura es tu límite, el campo es tu fortaleza. Cannabis, con todo su potencial sagrado, es una cuchilla. Puede cortar la ilusión o puede abrir herida. La elección está en cómo te preparas, cómo te proteges, cómo caminas por el espacio que ya no es solo tuyo. Porque una vez que el campo está abierto, no estás solo. Lo llaman un mal viaje. El corazón acelerado, la sensación de perder el control, la repentina espiral de ansiedad, paranoia, miedo. Pero, ¿y si no es un fallo de la mente? ¿Y si es una purga del alma? El cannabis, como cualquier enteógeno, no se limita a relajar o elevar. Revela, y a veces, lo que revela no es la belleza cósmica o la unidad divina. A veces, son los escombros que hemos enterrado. Esos pensamientos acelerados, quizás siempre estuvieron ahí, solo que amortiguados bajo el zumbido del ruido diario. Ese pánico que surge del pecho. Quizás es el eco de heridas no dichas, de dolor no procesado, de vergüenza dejada pudrir en el sótano de la Sican. En los ritos antiguos, la purificación nunca fue suave, fue feroz, arrancaba las máscaras, exigía confrontación, no consuelo. El humo se usaba no para escapar, sino para invocar, y a veces para exorcizar. ¿Y si el mal viaje es el alma vomitando el veneno que ha cargado durante vidas? Los temblores, las lágrimas, la paranoia, no un problema que solucionar, sino una purga, un colapsus, un descenso al mismo infierno que debe ser atravesado antes de la resurrección. Carl Jung escribió: no se llega a la conciencia sin dolor. Wild Cannabis, en las condiciones adecuadas o equivocadas, puede ser una partera brutal para ese despertar. Porque no miente, no lo endalza. Disuelve el muro entre tu persona cuidadosamente construida y el caos que hay detrás. Y en esa exposición sagrada, algo sucede. Nos sentimos desnudos, vistos, a veces por primera vez, y en esa crudeza a menudo huimos. Lo llamamos una mala experiencia. Juramos no volver a tocar la planta, pero ¿y si no fue la planta en absoluto? ¿Y si fue el espejo que sostuvo? ¿Y si ese momento de pánico fue tu espíritu tratando de gritar: ¡finalmente! ¡Finalmente me viste! ¡Finalmente dejaste de fingir! Los chamanes en el Amazonas no se inmutan. Cuando la ceremonia trae vómitos, llanto, convulsiones, lo llaman la limpieza. Esperan la oscuridad antes de la luz. Sin embargo, en Occidente, cuando el cannabis desencadena incomodidad, lo etiquetamos como unfollow, lo tememos, lo suprimimos, huimos de él, cuando tal vez deberíamos habernos quedado. Han respirado, han escuchado, porque si es el ego lo que se rompe durante el viaje, entonces quizás era el ego lo que necesitaba romperse. No, hay atallos en el viaje interior, pero hay catalizadores. Wild Cannabis, a pesar de su reputación gentil, puede ser uno de los más implacables. Abre la puerta no solo a la luz,
sino a lo que ha estado pudriéndose en las sombras. Así que la próxima vez que escuches a alguien hablar de un mal viaje, haz una pausa y pregúntate, ¿fue un fracaso o el comienzo de algo sagrado? Hubo un tiempo en que la planta se encendía en templos. El humo se elevaba no como entretenimiento, sino como invocación. Había cantos, había ofrendas, había silencio y sobre todo, había intención. Pero ahora, esa misma planta se lía en papel de kiosco, es motivo de risa en comedias de Netflix, se comercializa con tipografías de neón y bailes de TikTok. ¿Qué pasó? ¿Cómo se convirtió el sacramento en un meme? La modernidad tomó lo sagrado y lo convirtió en tendencia. No destruimos el templo, lo comercializamos, y eso fue mucho más efectivo. En los ritos antiguos, desde la India védica hasta la China taoísta y las reuniones sufíes en Persia, el cannabis se usaba con ceremonia, tenía un papel, un contexto, límites. Nunca se trató de escapar de la realidad, sino de expandir la percepción dentro de un marco moral y energético. Pero, cuando llegó el colonialismo, no solo robó tierras, robó el lenguaje, el ritual, el significado. El cannabis fue criminalizado en Occidente, no por su peligro, sino por su poder, por sus raíces, porque no podía separarse del misticismo de los pueblos que lo portaban. Avancemos rápido. Ahora, es legal, pero también desalmado, comercializado como estilo de vida, no como liturgia. Llevamos la hoja como un accesorio, bromeamos sobre estar colocados, lo envasamos en frascos de diseño con etiquetas doradas y lo vendemos en dispensarios que parecen spas, y a eso lo llamamos progreso. Pero lo que hemos hecho es extraer la planta de su ADN espiritual. Esto es extractivismo espiritual, tomar lo que es sagrado y vaciarlo por dentro. Igual que hicimos con el yoga, con los cristales, con el cacao, la ayahuasca y la salvia. Tomamos la forma externa y abandonamos el propósito interno. El resultado a una generación rodeada de herramientas sagradas, pero hambrienta de un contexto sagrado. Encendemos, pero olvidamos escuchar. Consumimos, pero olvidamos honrar. Buscamos la paz, pero rechazamos la preparación. En las culturas antiguas, sabían que una planta no es sagrada porque se sienta bien. Es sagrada porque te conecta con el misterio. Y el misterio no entretiene, pone a prueba. Pero las pruebas requieren preparación, ritual, un anciano, una estructura. La modernidad eliminó todo eso. Ahora el cannabis está en todas partes, pero en ninguna parte es sagrado. Hemos creado una espiritualidad de conveniencia, una que no pide disciplina, ni sacrificio, ni silencio, solo dope. Y sin embargo, en el fondo, muchos de nosotros sentimos la pérdida, sabemos que algo falta. Sentimos el fantasma del templo parpadeando detrás del humo, el recuerdo de un tiempo en que una calada no era casual, sino una oración. Y tal vez, solo tal vez, es hora de recordar, porque si la planta sigue siendo sagrada, entonces somos nosotros quienes debemos regresar, no a la sustancia, sino al silencio, que una vez la rodeó. Se siente pacífico, suave, como el silencio después de una tormenta, como la quietud en un mundo abarrotado. Lo enciendes, inhalas, y por un momento el ruido se disuelve. Pero, ¿qué clase de paz es esa si es prestada? No cultivada, sino alquilada a una planta. Esta es la estética del escape. Y el escape, cuando se disfraza de paz, es seductor. Inhalas de nuevo, y de repente el mundo parece manejable. Tus pensamientos se ralentizan, los bordes se difuminan, todo se siente bien. Pero debajo de esa calma, nada ha cambiado. La herida sigue ahí, la evasión aún persiste. La pregunta sigue sin respuesta. El cannabis, cuando se usa sin intención, da la ilusión de paz sin la presencia de la sanación. Envuelve el dolor en terciopelo en lugar de eliminarlo. Atenúa las luces en lugar de mostrar el camino. Adormece lo suficiente para que dejes de buscar. Pero el adormecimiento no es claridad, y la quietud sin conciencia no es paz. Es sedación. La verdadera calma no proviene de lo que entra en tus pulmones, proviene de lo que abandona tu alma, el miedo, el aferramiento, la historia de no ser suficiente. El cannabis, usado en un contexto sagrado, puede abrir la puerta a ese tipo de trabajo. Pero sin el contenedor, sin el ritual, sin el discernimiento, se convierte en otra cosa. Se convierte en una nana emocional, una niebla que susurra: no te preocupes, no mires, no sientas tan solo, quédate aquí. Y escuchamos, porque es más fácil que el dolor de enfrentar la sombra,
más fácil que el trabajo de integración, más fácil que el silencio sin sustancia sana. Pero aquí está el peligro. Lo que se siente como calma puede ser en realidad estancamiento. Confundimos la quietud con la sedación. Confundimos el alivio con la resolución. Confundimos la pausa con el progreso. Y con el tiempo, dejamos de crecer. La creatividad se estanca. La disciplina se desvanece. La presencia se vuelve borrosa. El camino se convierte en un círculo. Porque si el silencio que sientes solo llega después del humo, entonces no es tuyo. If you did, why lo Q se da. Se puede quitar. Por eso, las tradiciones antiguas insistían en la preparación. ¿Por qué el ayuno venía antes de la comunión? La respiración antes de la ingestión, el ritual antes de la revelación. Porque lo sagrado no es lo que acalla el ruido, es lo que lo transforma. En los textos taoístas advertían an amplifica el chi de un cuerpo no preparado y amplificará su caos. ¿Y no es eso lo que hacemos? Amplificamos la calma sin arraigarla, amplificamos la quietud sin comprenderla. Llevamos la paz como un accesorio, pero no tenemos idea de cómo construirla, vivirla, sostenerla sin ayuda. Y eso no es crecimiento espiritual, es dependencia espiritual. Así que debemos preguntar, ¿an cuándo enciendes la hierba? ¿Estás entrando en ti mismo o escapando de ti mismo? ¿Estás practicando la presencia o posponiéndola? Porque la verdadera paz, la que transforma, no viene de algo, viene a través de ti. Nace en la quietud, en la sombra, en la disciplina silenciosa del alma. Y ninguna sustancia puede darte eso. Solo puede recordarte que ya está dentro. Hay un tipo de claridad que brilla, pero nunca calienta. Un tipo de resplandor que deslumbra, pero nunca guía. Una luz que parpadea en la mente, pero nunca llega al alma. La llamamos perspicacia. La llamamos vision. Pero a veces es solo una ilusión vestida con el lenguaje del despertar. En el cannabis, como muchos enteógenos, puede abrir las compuertas de la percepción, puede desentrañar los bordes de lo conocido, invitándote a mirar más allá. Del velo, los símbolos emergen, los patrones danzan, las sincronicidades florecen como flores silvestres después de la lluvia. Y en ese momento, se siente profundo, como si el universo hubiera susurrado tu nombre, como si la verdad corriera por tus venas. Empero, aquí está la pregunta que nadie quiere hacer en sí. La perspicacia no te cambia. ¿Fue alguna vez verdad? Si la visión no se traduce en acción, si la sabiduría se desvanece con el efecto, si el alma regresa sin cambios a sus viejas heridas, ¿qué se ganó? Nada, solo la sensación de transformación, no la cosa real. Esta es la luz falsa. En las tradiciones ocultas, especialmente en el árbol de la vida cabalístico, hay una sefirá llamada Hod. Representa el intelecto, la brillantez mental, el lenguaje, el pensamiento. Pero hay una advertencia codificada en sus profundidades. Anhad puede convertirse en una trampa. Un reino de espejos vacíos, donde el ego confunde el reflejo con la revelación. Donde la mente, intoxicada con símbolos, cree que ha visto lo divino, cuando solo se ha visto a sí misma, vestida de metáfora. A muchos buscadores modernos habitan aquí. Fuman, meditan, escriben poesía, hablan de descargas y energías, pero sus relaciones siguen rotas, sus patrones sin cambiar, su paz condicional. Confunden la carga emocional con el trabajo interior. Confunden el lenguaje poético con la encarnación ética. Equiparan la intensidad con la ve, pero la intensidad no es lo mismo que la claridad. Y la claridad no es lo mismo que la liberación a las experiencias psicodélicas, especialmente las inducidas por el cannabis. Pueden convertirse en cámaras de eco, bucles de revelación, sin resolución, vislumbres de la montaña, pero nunca la escaladan. En los Yoga Sutras de Patanjali hay una palabra, ansidis, poderes, habilidades que pueden surgir en el camino, ambiciones, voces, una sensación de percepción expandida. Pero la advertencia es clara: los siddhis son distracciones, tentaciones del ego espiritual. Pueden brillar como diamantes, pero no. Sun Elt son pruebas. El cannabis puede ser una máquina de siddhis. Puede mostrarte destellos de un mundo superior, sin construir la disciplina para alcanzarlo. Puede susurrarte metáforas cósmicas que no cambian nada cuando el efecto se deben, porque el camino no se revela por lo que ves cuando tus ojos están cerrados. Se revela por cómo caminas cuando tus ojos están abiertos. Cómo respondes cuando estás herido. Cómo te presentas cuando estás cansado. Cómo amas cuando tu sombra es activada. Y nada de eso
puede ser enseñado por una planta. Y solo si estás listo para hacer algo con lo que has visto. La luz falsa ofrece consuelo. El verdadero camino ofrece confrontación. Una se desvanece, el otro transforma. Así que pregúntate, cuando el cannabis te muestra algo, ¿actúas en consecuencia o solo lo sientes? Porque si la luz no cambia como vives, entonces no es la luz. Es solo un parpadeo, un destello, un sueño confundido con el despertar. Y esa es la ilusión más peligrosa de todas. Hay una sensación, un suave resplandor que llega cuando el humo se enrosca en el aire. El mundo se ralentiza, los pensamientos se estiran, la tensión se derrite como cera. Y en esa quietud lo sientes todo. La música se siente más profunda, el atardecer eterno, el momento sagrado. Pero nada se mueve ante sientas, respiras, sientes, y las horas pasan como niebla. Esta es la trampa. El uso crónico de cannabis no silencia el alma, la envuelve en terciopelo, envuelve los bordes del anhelo en suavidad. Te da la sensación de paz sin la acción que la construye, y lenta, invisiblemente, comienzas a estancarte. Las ideas están ahí, las revelaciones siguen llegando, pero el cuerpo no se levanta. La misión permanece latente, los sueños acumulan polvo. Es la ilusión de la evolución. Se siente espiritual, pero no es crecimiento. Muchos usuarios crónicos lo reportan. Una sensación de estar emocionalmente llenos, creativamente vivos, espiritualmente sintonizados, pero incapaces de avanzar. Como si el río fuera ancho, pero estuviera congelado. En el misticismo cabalístico hay un término para esto, Anclifhoth, cáscaras energéticas que se forman alrededor de verdades que aún no estamos listos para integrar. Sabiduría sin encarnación, perspicacia sin transformación, luz atrapada dentro de una jaula de inercia. El cannabis, usado sin intención, puede alimentar estas cáscaras. Comienzas a sentir que estás evolucionando porque estás sintiendo mucho, pero el sentimiento espiritual no es lo mismo que la vida espiritual. Como advirtió una vez Alan Watts, el peligro de lo psicodélico no es lo que te muestra, sino la tentación de volver por el espectáculo en lugar de hacer el trabajo que el espectáculo revela. Eso es lo que sucede con el uso crónico. El cannabis abre puertas, pero el usuario sigue entrando en la misma habitación una y otra vez, sintiendo más, haciendo menos, creyendo que están viajando cuando solo están dando vueltas en círculos al ego espiritual. Le encanta esto. Cree Language habla de vibraciones, publica citas sobre la trascendencia, pero la ropa sigue sin lavar, las relaciones sin sanar, el propósito pospuesto. Porque sentir no es el punto en ser sí, y ser requiere movimiento, fricción, desafío, compromiso con la vida, no retirarse de ella. Los sabios taoístas sabían esto bien, hablaban del Ji, la fuerza vital, como algo que fluye solo cuando se equilibra con la acción. Demasiada energía Yin, hacia adentro, pasiva, conduce al estancamiento. El cannabis, cuando se usa en exceso, es el río Yin, inundando el valle inquieto, fresco, abrumador. El resultado, en desconexión disfrazada de profundidad, pasividad enmascarada como paz. Así que debes preguntarte, ¿estás usando la planta para abrir el camino? ¿O estás construyendo una tienda de campaña dentro del umbral? ¿Te estás moviendo o te estás medicando? Porque hay un tipo de espiritualidad que cede el alma. Un capullo cálido donde nada duele, pero nada cambia. Y eso no es paz, es parálisis disfrazada. Hay una diferencia, una línea sutil pero sagrada entre el ritual y la recreación, entre el humo que se eleva en oración y el humo que se aleja por aburrimiento. No es la planta la que define el camino, es la presencia o ausencia de intención. En cuando el cannabis se usa solo, sin ritmo, sin reverencia, sin estructura, se convierte en algo más, no malvado, no inútil, pero desalineado, porque las plantas sagradas requieren un contexto sagrado. A través de las culturas, los siglos, las civilizaciones, las plantas más poderosas nunca se consumieron a la ligera. Se invitaron en la tradición Rastafari. La hierba no es una herramienta de escape, es un sacramento fumado durante el razonamiento. Reuniones colectivas de oración, filosofía y canto. El círculo importa, el silencio entre las palabras importa, la escucha importa, porque la hierba no es un juguete, es un puente, y nadie cruza un puente sagrado solo en los textos taoístas. El cannabis era parte de fórmulas, nunca solo, nunca. Combinado con ginseng,
Rashi, Foti, para alinear el cuerpo con el flujo del chi. Todo importaba: el tiempo, la respiración, el ritual en el Amazonas. Las plantas poderosas nunca se consumen fuera de la ceremonia. La ayahuasca se prepara con oraciones, el tabaco se sopla con intención. Incluso el silencio entre las canciones es un sacramento. Porque estas culturas saben algo que el mundo moderno ha olvidado. El contexto es el contenedor. Sin el contenedor, lo sagrado se fuga. Sin estructura, la energía se deshilacha. La recreación no es mala, pero no es lo mismo. Encender un porro en un coche mientras navegas por tu teléfono no es lo mismo que encender un fuego sagrado al amanecer, cantando los nombres de tus antepasados. Y sin embargo, esto es lo que ha hecho la modernidad. Ha despojado la estructura, arrancado las raíces y empaquetado la planta en etiquetas de neón y frascos de vidrio. El cannabis, una vez un susurro de lo divino, es ahora una marca, una estética, una vibra. El usuario moderno rara vez pregunta: ¿quién sostuvo esta planta antes que yo? ¿Quién le habló? ¿Qué historia lleva? En cambio, preguntamos: ¿índica o sativa? Y el portal comienza a cerrarse y una razón por la que el uso sagrado siempre fue colectivo, porque el ego se disuelve en el círculo, porque el ritual te recuerda que esto no se trata solo de ti, se trata de algo más antiguo, más grande en él. Zohar, el libro místico de la Cábala, habla de recipientes sagrados, que la luz divina debe ser contenida en una forma, o de lo contrario, se rompe. Lo mismo es cierto aquí. Sin una forma sagrada, la oración, el canto, el ritmo, el poder de la planta colapsa en sensación, placer, distracción. Un momento, en lugar de un movimiento. Y así debemos preguntar: ¿estás usando el cannabis como incienso en un templo? ¿O lo estás usando como un perfume rociado sobre el silencio? ¿Estás entrando en comunión? ¿O simplemente persiguiendo la calma? Porque el ritual no es superstición, es alineation. Es la columna vertebral de lo sagrado. Sin él, incluso la medicina más divina se diluye, disminuye, se drena de su esencia. Y una planta destinada a despertar se convierte en solo otra nana, a mucho antes de que el brillo de los papeles de liar iluminara dormitorios oscuros. Antes de que se susurrara sobre el cannabis en las esquinas o se debatiera en laboratorios esterilizados, danzaba en círculos, no solo nunca, solo en sino entre otros. En África, en el Amazonas, en el Caribe, el espíritu de la planta nunca se convocaba sin una canción. Nunca se inhalaba en silencio, sino tejido en el ritmo. El tambor fue el primer contenedor, el latido del corazón colectivo, un pulso sagrado que recordaba a cada alma que no son vagabundos solitarios en el cosmos, sino parte de una constelación. Entre los pueblos bantúes, el cannabis no era recreación, era invitación. Llamaba a los antepasados, marcaba nacimientos, muertes, ritos de iniciación. En los funerales, su humo se elevaba como una escalera, una señal fragante para que el alma comenzara su ascenso, no en soldar, sino llevada por los cantos de los vivos. Su dolor se convertía en combustible para el propósito de la planta. En el Congo, los ancianos quemaban cannabis durante los ritos de narración, donde el mito se convertía en memoria y la memoria en medicina. El humo se mezclaba con las palabras, elevándolas, retorciéndolas en visión entre los shipibo del Amazonas. Las plantas sagradas no eran solo compuestos químicos, eran seres, espíritus, maestros, y cada maestro requería un aula. Era el círculo, un lugar donde la respiración se sincronizaba, donde los ojos permanecían abiertos, donde el silencio no estaba vacío, sino vigilado, guiado, protegido por canciones, por sonajas, por la presencia del linaje. El cannabis, cuando se usaba, se entrelazaba en la dieta en purificación ritual, ayuno, silencio vocal e intención. Ninguna planta estaba sola. Se combinaba con mapacho, se anclaba con tabaco, se templaba con ayahuasca, se moderaba con oración, y cuando el humo se elevaba, no aislaba, unía. Cada calada se convertía en un aliento comunal, cada aliento en un susurro de lo invisible. En las tradiciones afrocaribeñas como el candomblé y la umbanda, la hierba podría no ocupar el centro del escenario como en el rastafarismo, pero el concepto era idéntico. Cada planta tiene un axé, una corriente espiritual, una personalidad energética. Encender la hierba equivocada, en el entorno equivocado,
es tocar un tambor sagrado sin entender al orisha que llama. No es inofensivo, no es neutral, es ruido en un templo. La sabiduría del círculo de tambores no es estética, es seguridad, dirección, contención, porque cuando abres un portal, no solo lo cruzas, invitas a algo a que te cruce a ti. Y cuando se pierde el ritmo, cuando el contenedor sagrado se reemplaza por silencio y pantallas, la planta, por muy antigua que sea, pierde su brújula. No es el cannabis lo que nos conecta, es lo que lo rodea. Los cantos, la tierra, las historias, las manos que pasan la pipa. No para olvidar, sino para recordar. Esta era la sabiduría del círculo. No para colocarse, sino para mantenerse anclado. No para dejar el mundo atrás, sino para regresar, con algo real que dar. Lo sagrado nunca llega solo. Exige en testigo, un guía, un ritmo, una historia. Ninguna ceremonia verdadera comienza en silencio y ninguna termina en aislamiento. Porque la transformación, la verdadera transformación, nunca es un acto en solitario. La planta necesita presencia, no solo intención. Necesita reflexión, no solo humo, necesita estructura. En cada cultura donde el cannabis tuvo un peso espiritual, encontrarás el mismo hilo conductor. Siempre hay alguien observando, no para controlar, sino para proteger, no para juzgar, sino para atestiguar el cruce de un umbral. El guía no te lleva a lo divino, sostiene la lámpara mientras tú recorres tu camino. En la tradición védica, incluso el sadhu nunca fuma solo. El chiyum se pasa con reverencia. No es solo una pipa, es una antorcha de intención. Boom Siva, susurran, invocando la fuerza de la destrucción y el renacimiento con cada inhalación. Porque sin ritual es solo humo. En los ritos Rastafari, la sesión de razonamiento no es una fumada grupal, es una liturgia colectiva. Palabra, hierba, ritmo, todo entrelazado. Cada participante se convierte en espejo y portador de espejo. Noted, eres visto, escuchado, reflejado en un silencio orante en los círculos alquímicos taoístas. Las hierbas se consumen solo después de dominar la respiración, después de que el chi está estable. Y siempre, siempre, bajo la atenta mirada de An-Onshia, porque el cuerpo sutil no es un patio de juegos. La ceremonia sostiene este antiguo principio, aun cuando alteras tu estado. Abres una puerta y lo que entra depende del marco. Una historia sagrada ancla la visión, un canto arraiga la energía, un ritmo guía el movimiento de las mareas internas, un guía sostiene el espacio para el colapso y el renacimiento. La modernidad llama a esto exagerado, extra, anticuado, pero lo que olvidan es que el alma no habla en palabras, habla en símbolos, en historias, en sonidos y gestos. Y cuando la planta agita esos profundos lenguajes antiguos, necesitamos a alguien fluido para traducir. Necesitamos un testigo, porque lo que ves en esos momentos de apertura, en la quietud, después de que el humo se disipa, puede ser tan desconocido, tan crudo, tan sin filtros, que sin otra alma que diga yo también lo veo, podrías dudar de lo que viste en el gran misterio. No está destinado a ser consumido, está destinado a ser honrado, procesado, integrado. Un usuario solitario puede vislumbrar la puerta, pero un círculo con ritmo, un guía con sabiduría, una ceremonia sostenida con cuidado, eso es lo que te ayuda a cruzarla y volver entero a la planta. Es vieja, recuerda los templos, las canciones, la luz del fuego parpadeando en muros sagrados. No quiere ser usada, quiere ser encontrada, y para encontrarla bien, debe ser sostenido. Lo sagrado no puede flotar, debe ser sostenido por palabras, por ritmo, por mito. La cultura es el contenedor, y cuando el contenedor se rompe, incluso lo sagrado se fuga. El cannabis una vez vivió dentro de una vasta arquitectura de significado. Las historias lo sostenían, las canciones lo rodeaban, los símbolos le daban forma. Pero la modernidad arrancó las raíces de la tierra y esperaba que el fruto aún nutriera. Lo que una vez fue sacramento se ha convertido en estética. Lo que una vez fue ritual, ahora es recreación. No podemos llamarlo sagrado si ya no tiene peso. En la antigua India, la planta era el aliento de Shivan. En los pergaminos taoístas, una hierba de los sueños usada solo después de años de cultivo interno. En los círculos rastas, la ganja todavía danza con la presencia de Ya, pero fuera. Tiesos marcos, sin el fuego, el canto, el mito, se convierte en otra cosa veraz. No es solo la planta la que cambia, es el campo que la rodea. Elimina los símbolos,
y lo que queda no es poder, sino potencia sin dirección. El cannabis se vuelve como una brújula sin norte. Apunta a todas partes, lo que significa que no apunta a ninguna parte, porque la sacralidad no se trata de la sustancia en sí, se trata de la historia con la que la envolvemos. Aun cuando los Lakota encienden la pipa sagrada, no es el tabaco lo que la hace santa, es la oración que la precede, el linaje que la rodea, la forma en que se entrega, nunca con la izquierda, siempre con la derecha. Estas cosas importan, no son superstición, son la arquitectura invisible de la reverencia. Hoy, el cannabis se fuma viendo Netflix, viendo TikTok para adormecer, como pasatiempo, por la vibra. Pero una vibra no es una visión. No puedes convocar a lo divino en una habitación sin silencio, sin historia, sin sacrificio. Las plantas sagradas exigen un espacio sagrado, y ese espacio debe ser cultural, no solo personal. Un individuo puede venerar la planta, pero es la cultura la que mantiene viva la veneración. El lenguaje, las metáforas, el silencio compartido. Sin eso, hasta la divinidad se vuelve desechable. Wild cannabis, una vez una llave a otro reino, se convierte en una reliquia olvidada del extractivismo espiritual. En Occidente tomó la planta, pero no la oración. Tomó el humo, pero no el canto. Tomó el colocón, pero no la humildad. Y así es como se vació. Una cáscara de sacralidad vendida de nuevo a nosotros como rebelión. Pero no importa cuán hueca se vuelva, el núcleo sigue ahí, esperando que el mito regrese, esperando que alguien, cualquiera, la trate como un misterio de nuevo. La pregunta no es si la planta todavía tiene poder. La pregunta es, ¿nuestra cultura todavía sabe cómo sostener lo sagrado? La planta abre la puerta, pero no te dice cómo cruzarla. No te ancla, no espera a que estés listo. Y una puerta sin anclaje puede convertirse en una trampa. Los verdaderos nunca son estables por sí mismos. Requieren que el usuario se estabilice. Los sufíes lo sabían. Los sadhis lo sabían. Incluso el alquimista taoísta susurró la advertencia. Entra solo después de que el fuego interior se haya aquietado. Porque el cannabis no discrimina. No escanea tus chakras, ni revisa tu corazón. Amplifica, revela, expande lo que ya está dentro. ¿Y qué sucede cuando el alma entra en un espacio más amplio sin saber cómo mantenerse en pie? Tambalea, gira en espiral, cae en los buscadores modernos, sin ritual, sin linaje. Entran en lo sagrado como turistas. Y los espacios sagrados no están construidos para turistas. Verás, abrir es fácil. Una sola respiración, una sola calada, y el velo comienza a adelgazarse. Pero anclar es el trabajo de toda una vida. Abrir sin anclar es como navegar sin estrellas. Hay movimiento, sí, pero no hay dirección. Derivas y a veces te ahogas en las tradiciones yógicas. Esta es la advertencia detrás de los siddhi. Los poderes psíquicos que llegan demasiado pronto deslumbran la mente, inflan el ego y de repente el buscador cree que ha llegado, pero solo se ha perdido. En un laberinto más hermoso, el cannabis puede traer visiones, puede traer revelaciones, puede traer olas de verdad que inundan el alma, pero sin preparación, sin un punto quieto en el interior. Esas verdades son insostenibles, se deslizan entre dedos temblorosos. Por eso los antiguos ayunaban, por eso cantaban, por eso purificaban el cuerpo antes de tocar la planta. No se trataba de moralidad, se trataba de momento, de asegurarse de que la energía dentro de ellos pudiera igualar la energía que estaban a punto de encontrar. Hoy, encendemos el porro, abrimos el portal y caemos a través de él sin saber cómo aterrizar. Luego nos preguntamos por qué nos sentimos desarraigados, por qué flotamos pero nunca nos elevamos, por qué vemos tanto pero recordamos tan poco, porque sin anclaje no hay integración, no hay cosecha del viaje, solo un regreso mareado. No. Estábamos destinados a correr a través de puertas espirituales. Estábamos destinados a inclinarnos ante ellas, a respirar, a aquietar el cuerpo, a sostener nuestro fuego interior como una brújula, para que cuando el velo se separe, no nos tome por sorpresa, no nos abrume, no nos consuma. Cruzar el portal con reverencia, ese es el verdadero viaje, porque el despertar sin anclaje no es despertar, es fragmentación llevando una máscara sagrada, y esa máscara eventualmente cae en el cuerpo. No es solo carne, es aliento, es vibración, es luz, y debajo de la piel, más allá del músculo, más allá de la sangre, está el campo sutil,
El aura, la atmósfera invisible del alma. Los místicos de todas las culturas hablan de ello. El chi taoísta, el prana indio, el ruch hebreo, todos susurrando el mismo secreto en hay más en ti de lo que se ve a simple vista en este campo. Esta aura no es solo una metáfora. Ism es historia, contiene el residuo emocional de tu vida. Absorbe, refleja, protege, pero solo cuando es fuerte, solo cuando se cuida. Why? El cannabis, sagrado, poderoso, impredecible, atraviesa ese campo. No llama, fluye, agita todo, ilumina los canales sutiles como venas eléctricas. Para algunos trae sensibilidad, color, emoción, visión, pero para otros trae agobio. Puk. Cuando el aura ya está frágil, fracturada por el trauma, nublada por la confusión, adelgazada por la vida moderna, la planta no la cura. La inunda. Imagina una placa de circuito, delicada, precisa. Ahora imagina sobrecargarla, demasiada corriente, demasiado rápido. La placa no se ilumina, se quema. Esto es una sobrecarga áurica y es más común de lo que pensamos. La gente dice, me subió demasiado, sentí ansiedad, mis pensamientos no paraban. Pero no es solo en la mente, es en el campo. El contenedor energético que alberga el alma no fue construido para una intensidad sin filtros, no sin entrenamiento, no sin anclaje. Practicantes de Reiki, Kundalini y magia ceremonial han hablado de esto, que el cannabis estimula los chakras superiores, tercer ojo, coronao, mientras a menudo ignora los inferiores a la raíz, el ancla, el asiento de la estabilidad. Y así ascendemos demasiado rápido, no a través del crecimiento, sino a través de la fuerza, y el alma pierde su centro. Por eso algunos reportan sueños extraños, visiones no deseadas, colapsos emocionales repentinos. No es porque la planta sea oscura, es porque el campo no está preparado. El aura no es un juguete, es un instrumento. Y los instrumentos sagrados deben ser afinados, limpiados, fortalecidos. Sin esto, cualquier estimulante externo, incluso uno sagrado, puede volverse peligroso. Imagina intentar tocar un arpa en un huracán. Eso es lo que sucede cuando una aura frágil se encuentra con una planta poderosa. El sonido se pierde en la tormenta, la luz se convierte en distorsión y lo que estaba destinado a despertar solo desorienta. Los antiguos lo sabían, por eso construyeron rituales para anclar el alma en baños de sal, trabajos de respiración, cánticos que atan la energía, movimientos que sellan el cuerpo, porque un portal sin protección es un riesgo. Y el cannabis abre de par en par, así que pregúntate, antes de la calada, antes de la oración, antes de sumergirte en el espíritu, ¿está tu campo íntegro? ¿Está tu aura lista para recibir? ¿O la luz sagrada parpadeará demasiado rápido y te dejará persiguiendo sombras en tu propia casa de espejos? En el camino espiritual, más luz no siempre es la respuesta. A veces, el alma primero debe aprender a sostener la luz que ya tiene. Solo entonces la puerta puede abrirse sin romper. Lo que hay dentro en la energía no es silenciosa. Habla, zumba, se llama a sí misma. Esta es la ley de la resonancia. No es una creencia, no es una metáfora, es una ley. Todo lo que llevas, pensamientos, emociones, deseos, miedos, vibra. Y en esa vibración te conviertes en un faro, una señal, una frecuencia en movimiento. El universo no habla lenguaje, habla energía. Y la energía, en las condiciones adecuadas, se magnifica a sí misma. Entra el cannabis, una planta no solo de la tierra, sino de dimensiones sutiles, una hierba que no solo entra en el cuerpo, sino que despierta su campo, usada con reverencia. Puede aclarar esa señal, agudizar la intuición, expandir la visión, afinar el instrumento interno a la frecuencia de la verdad, pero usada sin intención, no discrimina, simplemente amplifica. La frecuencia del usuario se convierte en el combustible, y la ley de la resonancia comienza a resonar más fuerte. Si lavas pos, puedes sentir un silencio divino. Si llevas anhelo, puedes sentir el dolor de la eternidad. Pero si llevas miedo, vergüenza, confusión, puedes sentirlos multiplicados. El cannabis no crea frecuencia, las revela, las realza, las saca a la luz. Y una vez abiertas, atraen. Por eso muchos reportan sincronicidades mientras están bajo su efecto. Experiencias oníricas, coincidencias cósmicas, pero también es por eso que otros reportan paranoia, intrusión energética, la sensation de ser observados
o seguidos por algo invisible en la planta, en su función sagrada, abre la puerta. Pero lo que entra por esa puerta no lo elige la planta, lo elige tu resonancia. Lo similar atrae a lo similar. Y esto no es solo interno, es relacional, es espacial. Tu vibración, mientras está elevada por el cannabis, puede ondular en tu entorno. Puede atraer energías de otros de la memoria, de lo invisible. Te conviertes en un transmisor y un receptor. Y si tu señal es confusa, comienza el bucle de retroalimentación, en intensidad, distorsión, estática espiritual. Por eso los antiguos nunca usaban cannabis solos. Ayunaban, rezaban, limpiaban el recipiente antes de encender la llama. Porque la planta no guía, responde. Y la ley de la resonancia no tiene piedad, no tiene moralidad, solo tiene ritmo. Ritmo amplificará cualquier compás que traigas. Así que cuando enciendas el porro, no preguntes qué quieres sentir. Pregunta qué estás cargando ya, porque eso es lo que la planta te mostrará. No el cielo, no el infierno, no la ilusión, solo tú multiplicado, resonando, retornando. No porque la planta sea sagrada, sino porque tú lo eres. Y las cosas sagradas siempre hacen eco ahí. Cosas que no llaman a la puerta. No sean anshon, no llevan nombres, no aparecen con cuernos y colmillos. Se deslizan cuando el velo es delgado, cuando la mente está abierta de par en par y el aura está agrietada como un cristal. Los llamamos depredadores energéticos, no porque nos acechen como animales, sino porque se alimentan silenciosa patientmente de lo más preciado en tu luz en estados alterados. Los límites se difuminan. El cuerpo sutil, normalmente protegido por el ritmo de la vida despierta, se vuelve translúcido, poroso, y lo que antes era ruido de fondo comienza a zumbar como una sirena. No siempre es paranoia, a veces es percepción. En los místicos sufíes lo sabían. Lo llamaban waswasa, susurros de entidades que se alimentan de duda. En las tradiciones herméticas se conocen como remanentes astrales, fragmentos de conciencia sin cuerpo y sin anclaje que buscan un ancla en el alma más cercana, demasiado abierta, demasiado inconsciente. La experta en autodefensa psíquica, Dion Fortune, advirtió sobre este preciso momento en sus escritos. Describió el campo etérico como un manto y una red. Cuando está intacto, irradia. Cuando está debilitado, atrae cosas. Las sustancias, incluido el cannabis, cuando se usen sin anclaje, pueden debilitar ese campo. No por maldad, sino por exposición. ¿Cómo encender un reflector en medio de un bosque oscuro? Verás belleza, pero también atraerás ojos que nunca debieron encontrarte. A los chamanes del Amazonas hablan de chulachakis, espíritus embusteros, que se acercan cuando la mente está alterada, alimentándose de la confusión, usando rostros familiares, hablando en acertijos. En el hinduismo es el concepto de bhutos, entidades sutiles que se aferran al prana de aquellos cuya energía está suelta, sin ataduras, distraída. A no los verás, a los sentirás. Como un cambio en la habitación, un tirón en el pecho, una presencia cuando no hay nadie. Lo llamarás ansiedad, lo ignorarás, pero el alma lo sabe. El aura se estremece, el campo se contrae, y no siempre es malicioso. Algunas energías solo están hambrientas, confundidas, en bucle, buscando calor, pero otras son más precisas, saben exactamente lo que te falta y te lo ofrecen. Paz, visión, euforia, pero el costo es sutil. No lo sientes en el momento, lo sientes días después, una pesadez, una pérdida de claridad, sueños que dejan un residuo. Esto no es superstición, es higiene espiritual, es responsabilidad energética, porque cuando entras en estados alterados, no estás solo. Las puertas que abres no solo te dejan salir a ti, dejan entrar cosa. Y la planta, neutral por naturaleza, no te defiende, solo te desvela. Tú eres el templo, tú eres el guardia. Así que enciende la hierba si debes, pero no olvides que el ritual nunca fue superstición, era un escudo. Y en un mundo lleno de ojos que no parpadean, un escudo no es opcional, es sagrado. Dicen que el ego debe morir para que el alma se eleve, pero no todas las muertes son permanentes, y no todos los egos usan la misma máscara. A veces regresa, no como arrogancia, no como vanidad, sino envuelto en humo de incienso y la ilusión de profundidad. Ahora lleva túnica, habla en voz baja, conoce los nombres de los dioses y se llama a sí mismo
despierto. Este es el ego espiritual, la sombra nacida de la luz, la máscara más astuta que la mente puede usar, porque cuando el cannabis se usa para disolver el yo, no siempre permanece disuelto. El silencio que trae, las revelaciones que susurra, se sienten como iluminación, pero a menudo son solo espejos pulidos con humo. El usuario comienza a sentirse más sabio, más conectado, más consciente, pero la conciencia, sin integración, es solo decoración. Una paz interior que solo llega bajo la influencia no es paz, es dependencia disfrazada. El psicólogo John Welwood lo llamó bypass espiritual, el uso de ideas o prácticas espirituales para evitar enfrentar heridas. No. Wild Cannabis, con su calidez y maravilla, puede hacer que el bypass se sienta como trascendencia en escuchas a alguien decir: no necesito terapia, solo fumo y me conecto con lo divino. Pero lo divino no es un sustituto de la auto-confrontation. Y la presencia que llega solo después de una calada no es presencia, es actuación. Así es como el ego se reinventa. No soy adicto, dice, estoy explorando estados superiores. Pero la verdad no se mide en altitud, se mide en las consecuencias. ¿Tu claridad permanece a la mañana siguiente? ¿Tu amor se profundiza cuando nadie mira? ¿Caminas más suavemente por el mundo o solo hablas más fuerte sobre él? El verdadero peligro del ego espiritual no es solo el autoengaño, es la forma en que bloquea el crecimiento. Construye un templo sobre el trauma, pinta sobre las heridas con visiones y llama a la máscara iluminación en estados alterados. La mente se vuelve maleable, pero si no se sostiene en la verdad, si no hay discernimiento ni estructura, el ego simplemente cambia de forma. Cambia la arrogancia por el aura, el control por el carisma, y ahora cree que está más cerca de lo divino que los demás. Esta ilusión es más difícil de romper que la ignorancia, porque la ignorancia es honesta, pero el ego espiritual cree que no le queda nada por aprender. Así que el cannabis, una vez sagrado, se convierte en la corona del falso profeta. No por lo que es, sino por lo que el yo, sin anclaje, hace de él. Y ese es el verdadero riesgo. No la paranoia, no la dependencia, sino la cámara de eco de un alma que confunde la trascendencia temporal con el despertar permanente. El ego no murió en el humo, solo encontró un nombre más santo. No toda adicción es química. Algunas son emocionales, otras son espirituales. Y esta se esconde bien, porque no parece un escape, parece un despertar. Habla el lenguaje de la profundidad, lleva el manto de la perspicacia y dice: estoy evolucionando. Pero en verdad no es evolución, es intoxicación con el sentimiento de despertar. Una euforia, no del THC, sino de la ilusión de crecimiento. Esta es la trampa que pocos ven venir. No la adicción a la planta, sino la adicción a lo que la planta nos hace sentir: claridad, conexión, visión cósmica. Las palabras fluyen, las visiones se despliegan, las ideas brillan como constelaciones en la mente. Y pensamos: esto debe ser el despertar. Pero el despertar no es como te sientes cuando el humo se enrosca en tus pulmones. Es quién eres cuando el humo se disipa. Regresas más claro, más amable, más anclado, o simplemente estás esperando la próxima sesión para profundizar de nuevo. Ese es el patrón silencioso. La profundidad se convierte en actuación, la quietud en espectáculo, y cada viaje se convierte en un ritual de perseguir, no la presencia, sino la ilusión de ella en sus charlas. Alan Watts advirtió una vez: en sí, recibes el mensaje, cuelga el teléfono. Pero algunos nunca cuelgan, siguen llamando, no para recibir, sino para recordar cómo se sintió recibir. Ese es el peligro. Empiezas a necesitar la sensación de ser espiritual. La buscas como otros buscan consuelo o estimulación, y se siente noble, se siente elevado, pero sigue siendo buscar, sigue siendo huir del silencio de los días ordinarios, sigue siendo escapar del lento y doloroso trabajo de la verdadera transformación, porque la transformación real rara vez es eufórica, es desordenada, desigual, a veces silenciosa durante meses, a veces llena de incomodidad. Pero eso no se vende tan bien como el subidón cósmico, así que el usuario comienza a confundir la estimulación con la espiritualidad, las visiones con la visión, la perspicacia con la integración, y el ritual se convierte en un bucle, otra sesión, otro humo, otro sentimiento de estar cerca de Dios. Pero la cercanía a Dios que depende de una planta no es cercanía, es proximidad, luz prestada. El verdadero despertar no necesita música, ni incienso, ni siquiera cannabis. Necesita una cosa en presencia, y la presencia no siempre es agradable.
no siempre es hermosa, pero es real en solo puedes estar arriba por un tiempo. Eventualmente debes bajar. Y la pregunta es, ¿el despertar dejó algo atrás? ¿Un rastro? ¿Un cambio? ¿Una semilla? ¿O se desvaneció con el humo? El alma lo sabe. Siempre sabe cuándo. Estamos evolucionando y cuando solo estamos fingiendo y la planta no miente, solo revela, viste la luz, tocaste el misterio, sentiste el pulso del universo latir en tu pecho, pero si nada cambió, importó, la iluminación no es lo que sientes durante la visión, es lo que queda una vez que se desvanece. La verdadera prueba no es cuán alto vuelas, sino cuán suavemente aterrizas. A lo sagrado no es una chispa, es un cambio. Y si el cambio no toca tu comportamiento, tus elecciones, tus relaciones, entonces no fue un despertarán, fue turismo. Muchos visitan lo divino, pocos lo traen a casa, porque el hogar es donde cuenta. Cómo hablas cuando estás enojado, cómo escuches. Cuando estás cansado, cómo amas cuando es más difícil. Ese es el terreno donde crece la verdadera espiritualidad. No en los sueños, sino en la disciplina. No en estados alterados, sino en vidas alteradas. El cannabis puede abrir una puerta, sí, pero no puede cruzarla por ti. No puede cocinar tus comidas con compasión. No puede sanar tus rencores. No puede sostener tu silencio en una tormenta. Solo puede mostrar, no cambiar. El cambio es tu trabajo, tu ofrenda, tu sacrificio, porque la transformación no es un sentimiento, es un compromiso. Y el compromiso no siempre es eufórico. Is repetition, práctica, humildad. Algunos dicen, pero me sentí tan conectado, tan en paz también. Pero, ¿qué hiciste con esa paz? ¿Se extendió a tu vida o se desvaneció con el aroma del humo? Porque lo sagrado no es solo lo que sientes, es en lo que te conviertes. Si la ceremonia te hizo más suave, pero al día siguiente le gritas a tu hijo algo sei, sí te muestro amor, pero regresas a patrones de juicio, te perdiste la lección. A la verdadera integración significa que cambias, lenta, silenciosamente, no con fuegos artificiales, sino con elecciones. Como dijo una vez Ram Dass, si crees que estás iluminado, ve a pasar una semana con tu familia, porque ese es el campo de batalla, no la cima de la montaña, la mesa de la cena, el atasco de tráfico, el silencio incómodo, la discusión que no empezaste, pero que elegiste no terminar con daño. Ahí es donde florece lo sagrado, no en visiones, sino en cómo nos sostenemos unos a otros a través de lo ordinario. El cannabis puede ser un puente, pero no es el destino, y sin integración, el puente no lleva a ninguna parte. Así que pregúntate, después de la última calada, ¿qué queda? Después del efecto, ¿quién eres? Porque si no moldea tu sombra, si no arraiga tu luz, si no trae el cielo a cómo tratas a los que amas, entonces no es iluminación, es actuación en la integración. Es donde lo sagrado se demuestra a sí mismo, no en lo que ves, sino en cómo te presentas, no en lo que proclamas, sino en lo que cargas. Y los más iluminados entre nosotros no son los que hablan como místicos, son los que se mueven por el mundo como una oración a la respuesta. Nunca fue abandonar la planta. Lo sagrado no pide rechazo, pide reverencia. El cannabis no es el problema, a la conciencia lo es. La forma en que lo usamos, la energía que traemos, el silencio que olvidamos. Esto no es un llamado a la prohibición, es un llamado a la purificación, un regreso a la intención, al ritual, al alma. Porque una planta sagrada no se vuelve sagrada por sí misma, se vuelve sagrada en tus manos. Si tus manos están limpias, usadas sin presencia, adormece. Usada con presencia, revela. Y esa diferencia lo es todo en entonces, ¿cómo empezamos de nuevo? No prohibiéndola, sino inclinándonos ante ella en primero, el espacio. No más caladas apresuradas en rincones ansiosos. No más uso casual, bajo luces fluorescentes. Reintroduce el templo, incluso si ese templo es una sola vela y una habitation. Silenciosa, una respiración contenida no en miedo, sino en reverencia. Segundo, el ayuno. Deja que el cuerpo hable primero. Deja que el silencio limpie el paladar. Sin pantallas, sin música, sin charlas. Solo el susurro de la presencia. La quietud antes de que la puerta se abra. Luego, la oración. No necesariamente palabras, sino una ofrenda silenciosa de gratitud al espíritu de la planta. Pork to do, poder, por muy natural que sea, tiene un guardián, y los guardianes merecen ser saludados. Esto no es superstición, es higiene energética.
El respeto no viene después de los efectos, viene antes, porque la intención lo es todo. Un porro encendido en el duelo magnificará la tristeza. Una pipa encendida en presencia puede convertirse en un espejo de la verdad. Así que pregunta, ¿por qué estoy encendiendo esto? ¿Para escapar? ¿O para explorar? ¿Para huir o para regresar? Los ancianos lo sabían. El sadhu no fumaba por diversión. El rasta no encendía el cáliz por distracción. El monje taoísta no inhalaba por estimulación. Cada calada era un pasaje, cada momento una oración. Luego convertimos el sacramento en contenido, la hierba en un chiste, lo sagrado en una marca. Pero no es demasiado tarde. Puedes devolverla al altar, puedes devolverle sus alas, pero solo si dejas de apresurarte. En el mundo moderno, la prisa hice la verdadera adicción. Incluso nuestros viajes son apresurados, incluso nuestra sanación parece urgente. Pero lo sagrado nunca se apresura, llega en la lentitud. Así que si eliges trabajar con esta planta de nuevo, reduce la velocidad a lo sagrado. Háblale como lo harías a un anciano. Siéntate con ella como lo harías con un fuego. Pregúntale no qué puede darte, sino que puede enseñarte. Y cuando las visiones surjan, cuando las revelaciones susurren, cuando el espejo se abra, quédate quieto. Deja que te muestre y, más importante, deja que te cambie. Porque si no estás listo para ser cambiado, no estás listo. Para inhala. Y si no estás dispuesto a escuchar, no eres digno de encenderla. La planta no ha cambiado. El mundo sí, a nosotros sí. El cannabis todavía crece en silencio. Todavía respira al ritmo de la tierra. Todavía despliega sus hojas al sol como si susurrara una verdad olvidada. Nunca perdió su sacralidad. Nosotros perdimos nuestra capacidad para encontrarnos con ella. Llegamos con ruido, con expectativas, con distracciones en nuestros bolsillos y heridas que nos negamos a mirar. Así, la planta esperó. Él nunca fue solo un colocón. Fue un aliento, una presencia, una prueba. Y sigue aquí, esperando, como un templo sin puerta, abierto, pero solo para aquellos que entran despiertos. El cannabis es sagrado, no porque crezca silvestre, sino porque toca lo que es silvestre en ti. Las partes que has escondido, las partes que has enterrado, los pedazos de alma que has dejado. Atrasan, no es un juguete, no es un meme, no es una postura política, es un anciano. Y los ancianos no ruegan ser honrados, simplemente dejan de hablar cuando no son escuchados. Pero la planta sigue susurrando a los que pueden escuchar. No exige ritual, pero responde a él. No requiere tradición, pero echa raíces mejor cuando se planta en reverencia. Porque sin reverencia te desentraña. No por malicia, sino porque eso es lo que hacen los espejos sagrados. No adulan, reflejan. Y la mayoría no está lista para ver. Por eso, los antiguos ayunaban. ¿Por qué se cantaba el canto? ¿Por qué se trazaba el círculo? ¿Por qué se sostenía el silencio? No por teatralidad, sino por preparación. Porque ningún portal se abre limpiamente para quienes llevan el caos a lo sagrado. La planta es sagrada, pero solo si tú lo eres. Solo si te presentas como un buscador, no como un carroñero. No ganas el poder de la planta a través del consumo, lo ganas a través de la claridad. No desbloqueas su sabiduría a través de la frecuencia de uso, sino a través de la frecuencia de la intención en sí. Vienes a escapar, obtendrás ilusión. Si vienes a escuchar, puede que recibas un atisbo. Y si vienes a ofrecer, no a tomar, puede que seas transformado. Porque la planta está esperando. Siempre lo estuvo. A través de imperios y edictos, a través de la adoración y la guerra, a través de la medicina y la burla, sigue aquí, en la tierra, en el aroma, en la quietud, esperando no a que la ley cambie, no a que la sociedad despierte, sino a ti. Y cuando estés listo para encontrarte con ella, no con ansia, sino con claridad, no te decepcionará, porque la planta conoce su propósito. La pregunta es, ¿conoces el tuyo? Y ahora llegamos, no al final del camino, sino al umbral. El humo persiste, la brasa se desvanece, pero la pregunta permanece. ¿Inhalaste para escapar o para despertar? ¿Encendiste el porro como una antorcha o como una distracción? Porque cada calada, cada respiración a través de la hoja sagrada, no es solo un acto de consumo. Es una elección ver u permanecer. Ciego nos dijeron que el cannabis era sagrado, y lo era. Pero la sacralidad no sobrevive a la dilución. Exige presencia. La planta nunca fue la maestra fiel a puerto, y las puertas
no llevan a ninguna parte por sí mismas, solo se abren. El caminar, el ver, la transformación debe venir de ti. Debes encontrarte con lo que hay al otro lado. Y no siempre será belleza. A veces es el rostro que nunca te has atrevido a ver. La herida que aún tiembla bajo años de supresión. La sombra que llamaste hábito, pero que siempre ha sido hambre en la planta. La abre, pero no te toma de la mano. No te canta nanas. No ofrece perdón a solo espejos. Y algunos gritarán ante el reflejo. Algunos lo llamarán locura. Otros lo adormecerán con otra calada, otra dosis, otro paseo por la ilusión. Pero unos pocos, muy raros, harán una pausa. Se sentarán en el silencio. Dejarán que el humo se eleve. Dejarán que las lágrimas caigan. Y en esa pausa algo sucede. No fuegos artificiales, no visiones, sino quietud. Un regreso al aliento, al cuerpo, a la verdad de la que pensaron que venían a escapar. Solo para descubrir que era lo que siempre estuvieron buscando. La última calada no es el final. Es la revelación de cómo te relacionas, de cómo consumes, de si ahora caminarás más profundo o te alejarás de nuevo. Porque si el cannabis es un maestro, enseña probando. Y si es una prueba, entonces cada ritual es una respuesta. Cada intención es una llave y cada aliento es un voto. Así que cuando el humo se disipe, no preguntes qué viste, pregunta qué cambiaste. Cuando la llama se apague, no preguntes qué sentiste, pregunta en quién te convertiste. Esta es la verdad que ninguna cultura, ningún mercado, ningún meme te contará jamás. La planta no te da poder, revela cómo manejas el poder que ya tienes. No promete paz, te muestra si tu paz es real o alquilada. Y cuando la última bocanada se eleva a los cielos, como incienso del antiguo altar, la única pregunta que resuena en su estela es esta: ¿estabas listo? Porque la planta todavía espera. El espejo todavía refleja. El portal todavía se abre. Pero ahora debes elegir si cruzas o te alejas. El ritual ha terminado y el verdadero viaje comienza ansí. Este viaje ha removido algo en ti. No dejes que termine aquí. Deja que se propague, que haga eco. Comparte este mensaje con alguien que todavía está en el humo, todavía buscando lo sagrado. Deja un comentario, no solo para hablar, sino para reflexionar. Dinos qué reveló, qué cuestionó, porque la planta puede ser antigua, pero la conversación apenas comienza. Y si sientes el llamado a caminar más profundo, a explorar lo que yace más allá del velo, suscríbete. Esto no es solo un canal, es un templo del despertar. Una reunión de buscadores, un círculo de almas, recordando lo sagrado en un video a la vez. Una verdad a la vez. Un aliento a la vez. Somos el viaje oculto. Y el viaje apenas ha comenzado. Creador de almas y susurrador de alma. El viaje oculto.